Hola, en este vídeo vamos a hablar de los triggers, de los disparadores o detonantes. Son procedimientos que se ejecutan cuando se produce una determinada acción dentro de una tabla. Es decir, cuando se utiliza el insert, el update o el delete sobre una tabla. Entonces, anterior a esa ejecución o posterior a esa ejecución, hacemos una acción adicional. Para crear el disparador tenemos la siguiente sintaxis. Tenemos que queremos ejecutar una serie de acciones, ¿vale? Si son varias, pues entonces tendremos que poner un bloque de SQL, un begin y un end, englobándolas a todas ellas. Y para diferenciar los terminadores de esta definición, pues entonces ponemos un delimiter con el signo que nosotros hayamos elegido que finaliza aquí abajo. Esta secuencia de acciones que nosotros queremos ejecutar, le decimos que lo metemos dentro de un trigger, dentro de un disparador. Tenemos create o replace. El replace no es necesario, pero como lo vamos a hacer muchas veces, pues así de esa manera no necesitamos ir borrando el anterior. Le ponemos un nombre del disparador, que luego veremos qué características son recomendables para ese nombre. Y a continuación deberíamos decirle cuál es la tabla sobre la que estamos controlando los movimientos. Aquí ponemos cuál es el disparador, el desencadenador, que puede ser un delete, puede ser un insert o puede ser un update. No las tres cosas, sino una de ellas de las que están aquí como alternativas. Y el momento de ejecución puede ser antes o puede ser después. Es decir, que estos valores de momento de ejecución y estos otros de acción disparadora, habría que elegir uno de ellos. Podría ser before delete, o podría ser after insert, o podría ser before update o after update. Es decir, que hay al menos 6 combinaciones ahí de disparadores. Después vendría el for each row, es decir, que esto se ha de ejecutar para cada una de las filas que se estén borrando o insertando o actualizando. Si la ejecución afecta a una sola fila, pues entonces esto se ejecutará una sola vez. Pero si afecta a 10 filas, pues entonces se ejecutaría 10 veces. Si esto es una cosa que solamente debería ejecutarse una vez, pues entonces este renglón no debería estar. Vamos a ver algunas características de los disparadores. En primer lugar, no puede haber dos disparadores que se refieran a una misma tabla y que se refieran también al mismo momento y a la misma acción. Es decir, no puede haber dos disparadores sobre la tabla de productos que se ejecuten antes del insert. Lo que habría que hacer es poner esas dos acciones en el mismo disparador, ¿de acuerdo? Pero no se pueden definir dos disparadores con dos nombres distintos. En cuanto a los nombres, pues sería conveniente que se identifiquen en el nombre del disparador, pues la tabla a la que afecta, la tabla que controla, el momento de la ejecución y la acción que desencadena, el evento que desencadena esa serie de acciones. Por ejemplo, podríamos estar utilizando nombres de esta manera. El nombre de la tabla, que es productos, a continuación el momento, que es el before, y a continuación la acción que desencadena la ejecución del trigger, que es el insert. Productos-b-in. De ese modo, cuando nosotros veamos el nombre del trigger, pues ya entenderemos a qué tabla, en qué momento y después de qué acción, o en este caso, delante de qué acción se va a ejecutar. Cuando queremos utilizar los valores que se están introduciendo o los valores que se están borrando, es decir, los valores que se están creando nuevos o los valores que se están eliminando, entonces podemos utilizar prefijos para referirnos a esos valores que están siendo utilizados. El prefijo old serviría para referirse a un valor antiguo que va a desaparecer y el prefijo new serviría para referirse a un valor nuevo. Por ejemplo, pues podríamos tener esta acción. La acción en la que vamos a introducir un coste y entonces lo que miramos, lo que examinamos es si ese coste es distinto del coste antiguo. Si el coste que vamos a introducir es distinto del coste antiguo,
pues entonces vamos a actualizar también un nuevo precio, que es el coste multiplicado por 2. Una operación muy sencilla, pero en la cual vemos que podemos trabajar con los valores que están desapareciendo, con los valores que se están introduciendo y que podemos definir nuevos valores a introducir con ese prefijo. El new podremos trabajar con él en el caso de la inserción o en el caso de la actualización, y el old pues podríamos trabajar con él en el caso de la actualización o en el caso del borrado. También podemos utilizar dentro de esas ejecuciones algunas funciones útiles. La función user, que sirve para escribir el nombre del usuario que tiene la conexión en este momento, el usuario que está ejecutando esas acciones. Y la función now, que ya hemos visto anteriormente, que obtiene la fecha ISO actual. Eso podríamos utilizarlo, por ejemplo, para insertar datos en una nueva tabla en la que registremos pues la fecha y el usuario que está realizando estas modificaciones, actualizaciones o borrados o inserciones de datos. Hay que tener ciertas precauciones en el uso de los disparadores. Hay que tener en cuenta que disminuyen el rendimiento de la base de datos, porque no se ejecuta solamente la acción principal, la acción desencadenadora, sino que se va a ejecutar por delante o por detrás alguna acción que va a hacer que se dupliquen la cantidad de acciones que se ejecutan, con lo cual tardará el doble. También hay que tener en cuenta que es un código que en principio es invisible a los usuarios habituales, es decir, no está metido dentro de la tabla y entonces puede producir resultados inesperados. Alguien que introduzca datos dentro de una nueva tabla y luego compruebe que esos datos no se corresponden con los que él se había introducido, debido a que han sido modificados por un trigger que estaba por ahí programado. Entonces hay que tener bien documentado eso en la base de datos para que cualquier usuario que esté programando en ella pues sepa que existen esos triggers y qué es lo que están haciendo. Bien, vamos a ver todo esto en el PHP-MyAdmin. Dentro del PHP-MyAdmin vamos a ir a la base de datos de formación, dentro de la tabla de profesores, y entonces vamos a ver que los profesores tienen un determinado sueldo. Entonces podría ser que ese sueldo se modifique y accidentalmente le pongamos un valor negativo. Entonces vamos a definir un trigger que lo que haga es comprobar ese valor e impedir que se puedan poner valores negativos. En el caso de que detecte un valor negativo, pues lo convertirá en 0. Esto lo programamos en el apartado de disparadores que está aquí arriba. Le damos a disparadores y entonces a continuación nos dice que no hay disparadores definidos y le damos a agregar disparador. Voy a definir la tabla y el momento de ejecución. Va a afectar a la tabla de profesores, lo va a hacer antes de la actualización. Entonces, teniendo en cuenta estos tres datos, le asigno nombre a este disparador. Profesores-BE-UP. Vale, este nombre no es obligatorio ponerlo así, pero es bastante recomendable para que luego cuando veamos el listado de disparadores, pues entendamos a qué tabla, en qué momento y detrás de qué acción se ejecuta esto. Y ahora le decimos qué debe hacer. Le vamos a decir que haga un if en el que examine el nuevo sueldo, el new.sueldo, y si ese sueldo es menor que 0, entonces queremos que haga una serie de acciones. Y voy a poner aquí un end if. Vale, esto es una estructura de control condicional que habréis visto en otros lenguajes de programación, que es un if en el cual le ponemos una condición, luego a la partícula then y el final del if, y si se cumple esa condición, pues se va a ejecutar lo que está aquí dentro. Si no se cumple la condición, pues entonces ignora las acciones que definamos aquí en el interior.
Y como acción a ejecutar, pues lo que hago es decirle que quiero definir que el nuevo sueldo, le digo que el nuevo sueldo, voy a asignarle un nuevo valor al sueldo, que si era negativo, entonces lo pongo como 0. No sé cuál es el valor positivo, pero lo que hago es directamente ponerlo como 0. También podríamos haber utilizado algún otro tipo de operador matemático que lo que haga es ponerlo con el valor en positivo. Bien, esta es una acción muy sencilla. Solo se ejecutará cada vez que hagamos una actualización en la tabla de profesores y si se cumple la condición, pues entonces modificará ese valor poniéndolo a 0. Le damos a continuar, queda ahí definido. Fijaros en la sintaxis, el create trigger, el before update on profesores, para cada una de las filas y la secuencia de acciones que se van a ejecutar. Como es una sola, pues no necesita el begin ni el end. Y a continuación vamos a la tabla de profesores y vamos a hacer una modificación en uno de esos profesores. Vamos a coger este que está aquí, que tiene un sueldo de 1.700 y vamos a ponerle, por ejemplo, menos 1.800. Como es un valor no válido, el trigger debería dispararse y dejarlo como 0. Ahí está. Se ha ejecutado la acción que yo quería, ¿de acuerdo? Pero el trigger la ha interceptado y entonces ha cambiado ese valor y lo ha puesto a 0. Voy a volver a dejarlo como estaba anteriormente. Si le pongo el valor correcto, en positivo, entonces también se ha ejecutado el trigger, pero en este caso no ha cambiado el valor porque el valor era positivo. Bien, un uso bastante común de estos triggers, de estos disparadores, es el mantener un registro de los cambios, de las modificaciones y de los movimientos que se produce en alguna tabla. Lo que se hace es ir registrando pues, el momento en el que se hacen los cambios, quién realiza los cambios y qué cambios son los que se están realizando sobre los registros de una determinada tabla. Vamos a probar esto sobre la base de datos de empresa. Y vamos a ir y vamos a examinar la tabla de empleados. Lo que queremos es crear un registro de los movimientos de esta tabla, un log que se llama, de las acciones que se están ejecutando sobre esta tabla. Quiero dejar constancia de en qué momento se introducen nuevos empleados, quiero dejar constancia de en qué momento se producen cambios y qué cambios son esos, y también quiero dejar constancia de cuándo se borran los empleados, de tal modo que no desaparezcan de la base de datos, sino que queden almacenados en esa tabla de registros, en esa tabla de log, en el que tenemos todos los movimientos. Bien, lo primero que vamos a hacer es duplicar la tabla de empleados, porque queremos dejar constancia de todos esos mismos datos. Por lo tanto, en lugar de andar definiéndolos de nuevo, pues voy a intentar que me los duplique el phpMyAdmin. Voy a la tabla de empleados, a continuación voy a operaciones y buscamos la opción de copiar tabla. Queremos copiar la tabla dentro de la misma base de datos y le vamos a llamar log-empleados. Solamente la estructura, no quiero los datos, sino solo la estructura. Le damos a continuar y entonces se ha creado esta tabla que se llama log empleados, que está aquí y que es un duplicado de la tabla original. Empleado número, empleado nombre, empleado puesto y empleado departamento número. A continuación lo que voy a hacer es quitarle la clave primaria al empleado número, ya que le voy a poner clave primaria a un identificador que voy a crear. El empleado número en esta tabla se repetirá múltiples veces, cuando se introduce, cuando se modifica y cuando se borra. Por tanto, vengo aquí abajo donde pone índices y en la clave primaria le doy a eliminar. Otra cosa que voy a hacer es asegurarme que el empleado departamento número esté bien correlacionado con el departamento número de la tabla de departamentos. Es decir, que voy a definir la clave foránea. Voy a vista de relaciones y le digo que el empleado departamento número
dentro de la base de datos de empresa esté relacionado con la tabla de departamentos con el departamento número. El delete está en restringido y el update está en cascada. Es una relación de uno a varios típica que ya hemos hecho en múltiples ocasiones y que podemos ver dentro del diseñador, que es igual que la que teníamos definida dentro de la tabla original de empleados. Vale, de vuelta a la tabla de log empleados, lo que vamos a hacer es añadir 4 campos al inicio de esa tabla. Entonces vamos a estructura y le decimos que le queremos añadir 4 nuevas columnas al comienzo de la tabla. Le damos a continuar y entonces defino un ID, que es un integer autonumérico, por tanto este pasa a ser ahora la clave primaria. Le vamos a introducir una acción, que es un varchar, 12 caracteres máximo, que es el que indica el tipo de acción que se ha producido, si ha sido una inserción, si ha sido un borrado, si ha sido una actualización. La fecha en la que se produce eso, que es un datetime, es una fecha tipo ISO, y el usuario, que es un varchar, que será el nombre del usuario que está produciendo ese cambio, que con 30 caracteres en principio pues tendría más que sobra. Le damos a guardar, se modifica la tabla añadiendo todos esos campos y entonces al final la tabla queda con esta estructura: ID, acción, fecha, usuario, empleado número, empleado nombre, empleado puesto y empleado departamento número. Bien, y ahora vamos a definir el disparador. Le damos a agregar disparador y entonces vamos a decirle que lo que vamos a hacer es controlar la tabla de empleados. Y después de la inserción vamos a ejecutar ciertas acciones. Le ponemos el nombre a esta tabla, que será por tanto empleados after insert, y le decimos que ha de ocurrir aquí. Lo que queremos es un insert into. Queremos insertar dentro de la tabla de log empleados, y le vamos a decir qué valores. Voy a introducir todos los valores, por tanto no voy a definir ahí cuáles son los campos en los que introduzco, sino que directamente cito los mismos valores en el orden que estaban definidos en la estructura de la tabla. Values, abrimos, cerramos llaves y entonces vamos diciéndole los valores. El del ID, pues quiero que sea un null para que se utilice el autonumérico y se rellene automáticamente. Le vamos a poner un valor para la acción, que será alta, ¿de acuerdo? Aquí estamos haciéndolo antes de la inserción, por tanto es un alta de un nuevo empleado. A continuación queremos apuntar la fecha, que será el now, la fecha y hora actual. Queremos apuntar el usuario, con lo cual utilizaremos el user. Lo siguiente que debemos introducir es el empleado número. Entonces utilizaremos el mismo empleado número que se está insertando dentro de la tabla de empleados, es decir, new.emplenum, que se habrá calculado por el autonumérico que tiene la tabla de empleados. Y luego también querremos aquí introducir pues el nombre del empleado y así vamos haciendo el new.empleNombre. También el puesto, queremos introducir el nuevo puesto y queremos también el departamento número, el new.empledepNo. Es decir, todos los mismos datos que se han ido introduciendo dentro de la tabla original, la de empleados, se duplican aquí junto con el nombre del usuario, junto con la fecha actual, la indicación de que es un alta y un número de registro.
Voy a copiarme este código para poder reutilizarlo posteriormente. Le damos a continuar y entonces vemos que se ha creado ese disparador, ¿de acuerdo? Y que aparece en el listado de los disparadores disponibles. Ahora vamos a comprobar si funciona. La idea es que si en empleados hago una nueva inserción de un registro, es decir, voy a la tabla de empleados, le doy a insertar e inserto a un nuevo empleado. Voy a poner a Juan Fernández, que va a tener un puesto de administrativo y que va a pertenecer al departamento 5 Marketing. Le damos a continuar. Entonces se ejecuta la acción y comprobamos que ese empleado, al cual no le he asignado el número, le queda el número 0, pues entonces se queda aquí como Juan Fernández. Voy a hacerle una modificación y voy a decirle que sea el empleado 555. Voy a decirle que sea el empleado 555. Vale, entonces tenemos Juan Fernández, administrativo del departamento número 5, cuyo empleado número es el 555. Y si lo miramos en la tabla de empleados, pues entonces vemos que tenemos ahí al empleado Juan Fernández, que se ha dado de alta en esta fecha, que lo ha dado de alta este usuario, que ha quedado con el número de empleado 0 y que el empleado nombre es Juan Fernández, el empleado puesto es administrativo y el departamento es el 5. Este número está enlazado con la tabla de departamentos y nos indica que es el departamento de marketing. Vale, fijaos que como he hecho la modificación en el otro lado, pues esa modificación no ha quedado registrada aquí. Ese será el siguiente trigger que nosotros hagamos, que cualquier modificación que vayamos realizando pues vaya quedando también registrada dentro de esta tabla de log empleados. Voy por tanto de nuevo a los disparadores, donde tenía el empleado after insert, y ahora voy a crear un nuevo disparador que va a ser sobre la tabla de empleados también, después de la actualización. Ese, por tanto, el empleados -after up. Y reutilizo el mismo código que me había copiado de antes, es decir, que lo que hago es volver a insertar en la tabla de log empleados todos los datos que se están introduciendo de este empleado, pero en este caso la acción que produce esto no es un alta, sino una modificación, un cambio. Le doy a continuar. Bien, ahí aparece empleados after update y entonces volvemos a la tabla de empleados, aceptamos y vamos a ver ahora si le vuelvo a cambiar el número del empleado y le pongo por ejemplo el 444. Aquí cambia y cuando voy al log de empleados, pues efectivamente tenemos un nuevo registro, el registro número 2, en el que nos indica que hay un cambio en esta fecha con este usuario en el que se han introducido estos nuevos datos dentro de ese registro. Cualquier nuevo cambio que yo produzca en la tabla de empleados, por ejemplo el empleado Encarna, que pasa a tener un nuevo número que pasa a ser el 46, pues entonces en la tabla de log empleados queda constancia de ese cambio. Se ha producido un cambio en esta fecha en la que se han introducido estos valores. Luego, comparando unos valores con otros, pues podemos ver cuáles son los cambios que se han ido produciendo y en qué momento se han producido. Voy de nuevo una vez más a la tabla de empleados y voy a coger a Juan Fernández y le voy a cambiar el puesto y voy a decirle que ya no es administrativo, sino que es comercial. Y una vez más, en la tabla de log empleado queda constancia de ese cambio en el cual al empleado Juan Fernández se le asigna un nuevo puesto. Bien, ahora voy a hacer que también queden aquí registradas las eliminaciones de empleados. Por tanto, voy otra vez a la base de datos de empresa, voy a los disparadores y entonces voy a crear un nuevo disparador
que voy a decirle que controla la tabla de empleados que se ejecuta después del borrado. Por tanto, será empleados --after --delete. Y vamos a volver a reutilizar el código que teníamos. Aquí en este caso se está borrando al empleado, por tanto la acción es una baja del empleado, se apunta el usuario, se apunta la fecha, pero no hay nuevos datos, sino que lo que queremos es registrar los datos antiguos. Por tanto, ponemos aquí old, aquí también ponemos old y queremos dejar constancia de que se dio de baja a un empleado con esos datos que tenía en el momento de borrarlo. Le damos a continuar, queda registrado, ahí tenéis el create tiger y luego vamos a comprobarlo. Vamos a la base de datos, vamos a la tabla de empleados y entonces vamos a eliminar a Juan Fernández. Lo borramos, ok. Y entonces ahora ya Juan Fernández no está en la tabla de empleados, pero si miramos en la tabla de log de empleados, entonces vemos que efectivamente hay una baja de Juan Fernández que se produjo en una determinada fecha y que la ejecutó un determinado usuario. Posteriormente nosotros podríamos hacer una auditoría de esos empleados y entonces vendríamos a la tabla de log empleados y haríamos pues consultas. Podríamos ver, por ejemplo, quiero conocer todos los datos de los empleados cuando el empleado tenga el empleado número 444, por ejemplo. Aquí pongo un igual y esto lo ejecuto. Y entonces nos saca todo el registro de los movimientos de ese empleado, del empleado 444. Podría haberlo buscado por nombre o por cualquier otra característica. Y podría decirle pues, que me lo ordene también por fecha de antigüedad, por ejemplo. Entonces sería con el order by fecha descendente. Y entonces vemos pues, el momento en el que se produjo los cambios y el momento en el que se produjo la baja. Como el número del empleado lo habíamos cambiado posteriormente y no coincide, pues no aparece aquí la inserción. Pero si hubiera hecho la búsqueda por el nombre, o por el DNI, o por cualquier otro dato que no hubiera estado cambiado, pues entonces podríamos haber sacado todos los datos. En el empleado nombre, que sea igual que Juan Fernández. Ejecutamos esto y ahí aparecen los 4 movimientos de Juan Fernández. El alta, los 2 cambios posteriores y la baja. Este es un tipo de acción, un tipo de trabajo que se realiza frecuentemente con datos importantes dentro de la base de datos. Se crea unas tablas paralelas en las que quedan registrados los movimientos que se están produciendo en la tabla principal. Y normalmente hay permisos diferentes para el acceso a la tabla principal que para el acceso a la tabla de registro. Normalmente está más restringido el acceso a la tabla de registro. Bien, pues esto es todo por este vídeo.